Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, nuevamente disfrutando de esta oportunidad, de este momento que el Señor nos permite a través de este medio, para así de esta manera poder adorarle, exaltarle como hermanos en Cristo, como iglesia, podamos dirigirnos a Dios con libertad, con gozo, disfrutar de estos momentos, hermanos, gracias a la obra de nuestro bendito Redentor, que, como siempre lo expreso, son momentos únicos, porque así es, que tenemos que aprovechar ahora que podemos, porque la palabra nos dice: buscad al Señor, buscad a Dios, mientras pueda ser hallado, y aún está la gracia y la misericordia de Dios, permitiéndonos dirigirnos a Él, como lo vamos a hacer en esta noche, con toda libertad, con gozo, con alegría, con entrega, para decirle a nuestro Dios: bendito seas tú, y bendito y exaltado seas por siempre, bendito Dios. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida, nos dice la palabra. Medita en ella, medita en ella. Te invito para que oremos, y estaremos seguidamente con un tiempo de adoración. Pero medita en estas palabras. Mira lo que nos dice el Señor. En tiempos, y que no sean como estos, se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Así fue, así seguirá. Se levantarán. Hablarán lo que no es, cosas atractivas, pero que son destructoras. Señor, estamos aquí en esta noche para nosotros dócilmente someternos a ti. Estamos acá, oh Dios, porque hay un deseo inmenso en nuestro corazón: adorarte, exaltar tu nombre, honrarte, oh Dios. Queremos dedicarte, Padre, este tiempo para gloria tuya, pero también, Dios, para nosotros expresar a través de nuestras palabras, de nuestros cánticos, de nuestra adoración, el gozo que hay en nuestras vidas al poder dirigirnos a ti, al poder exaltarte, Dios. Señor, permítenos que con reverencia lo hagamos, que nosotros dediquemos este tiempo realmente para tu gloria, que separemos, Dios, estos minutos que estaremos reunidos a través de este medio, los separemos de una manera sagrada, pues es para ti
bendito Rey, bendito Señor. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Porque Él me ha dado vida eterna. Sí. La victoria, Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame.
sosténme con tu amor. Dame más de ti, Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te lo ofrezco, mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Qué grato es adorar a Dios, hermanos, que realmente es una bendición que nosotros podamos dirigirnos a nuestro bendito Rey, nuestro bendito Salvador, a través de estos cánticos que hemos entonado, donde disfrutamos de una libertad total al saber que estamos en Cristo Jesús y que precisamente es para Él, es para la gloria de Él, la gloria de nuestro Dios. Te invito, hermanos, leímos al principio el texto de Segunda de Pedro, pero vamos a leer nuevamente, porque el domingo que empecé este tema lo leímos, pero quiero que lo tengamos nuevamente en cuenta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sin que antes, dice el texto, se manifieste la apostasía. Una vez más, te invito para que oremos. Te invito para que delante de Dios estando nosotros, le digamos a Él: es tu palabra, Dios, la que nosotros anhelamos. El deseo de nuestro corazón es empaparnos, llenarnos de tu palabra, Dios. Por lo tanto, Dios, llénanos de ella, inunda nuestro corazón de ella. Señor, permite que esta palabra, tu palabra, penetre lo más profundo, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, sensibilízanos. Hermano y hermana, recuérdalo siempre, estamos estudiando la palabra de Dios
como es palabra de Dios, sé reverente ante esta palabra. Amén. Y he enfatizado, cuando toco estos temas, hermanos, enfatizo mucho sobre palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo, como compartí el domingo. Si tú no tienes en cuenta, no tienes presente, si no hay un convencimiento en tu corazón de que es la palabra de Dios, y que al ser palabra de Dios, es palabra que Él habla a tu vida, pues vano sería las demás cosas, porque todo tú lo mirarías bajo tu óptica, seguirías tus propios consejos, harías lo que tú quieres. Pero cuando yo entiendo que la palabra de Dios, con respeto, con reverencia, permito que esa palabra llegue a mi vida, porque es Dios mi creador, mi Señor, mi Redentor, quien me está hablando, y que lo está haciendo para edificarme, pero también para transformarme, para renovarme, para moldearme, para enseñarme, para instruirme, para amonestarme y hacer de nuestras vidas, nosotros que somos sus hijos, que creemos en esta palabra, cada día mejores hombres, mejores mujeres, para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, siempre enfatizo esto, porque de ahí parte todo, y sobre todo, hermanos, temas como los que inicié el domingo. El domingo tuve la oportunidad de compartir en la iglesia y compartí precisamente sobre este tema, la apostasía, sobre lo que realmente la Escritura nos habla del presente y el futuro, pero de la iglesia a la luz de la Biblia, reflexionando sobre esta parte tan interesante, tan importante, que vemos en la sociedad de hoy en la cual estamos, con todas sus manifestaciones, tanto en este mundo que nos rodea como en la iglesia, que quizás está tocando tu corazón, llevándote, instruyéndote, pero a apostatar de tu fe. Miramos el domingo que la apostasía es una palabra que prácticamente vemos como definición que es un desafío, como una rebelión, un abandono. ¿De qué? De la fe, de la fe. En los últimos tiempos, y lo vemos porque lo estamos, vuelvo y repito, viviendo, se está manifestando, digamos, como en tres maneras. En una rebelión total, a todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso enfaticé, palabra de Dios. En un desafío a la autoridad de Dios, total. Y un abandono de la fe y la sana doctrina. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ante el oleaje tan fuerte de este mundo, con todas las cosas que está dictando, con todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros? Porque reflexionamos sobre dos, digamos, tipos de manifestación de esta apostasía en la sociedad, que a diario está tocando nuestras vidas a través de todo lo que vemos, redes sociales, televisión, a todos los medios de comunicación, de la manera visual constantemente. Dos primeros tipos, como la homosexualidad,
y la llamada diversidad sexual, como un primer tipo. Porque ahí está la rebelión total hacia lo establecido por Dios. Que Dios establece un principio en la formación del hombre y la mujer, pero el hombre dice, no, yo establezco el mío, yo establezco mi propio camino. Y desafía a Dios a través de todo esto para decir, quien manda aquí soy yo, porque mi cuerpo me pertenece y yo hago con él lo que yo quiera. No me voy a dejar manejar, no me voy a dejar gobernar, menos de Dios. Yo veré qué hago con él. Y mis inclinaciones tienen que ser respetadas, porque ese soy yo. Y el mundo ha entrado en toda esta era, permitiendo y aceptando. Y como pregunté el domingo, ¿tú lo aceptas? Tú que estás en Cristo, ¿lo aceptas? O en una u otra forma, directa o indirectamente, lo apoyas. Y la segunda o el segundo tipo que estamos viviendo, hermanos, con intensidad, es el aborto, como un desafío total a la autoridad de Dios. Porque la Escritura dice, es Dios tu creador quien da la vida. Y es Dios tu creador quien decide cuándo se termina esa vida. No tú, no eres tú, para que tú elijas, para que tú decidas el cuándo y el cómo. Estamos desafiando a Dios. Pero no hemos analizado que al estar en medio de un mundo caído, gobernado por hombres caídos, su óptica es muy diferente, porque no es de acuerdo a la palabra, pues no es su regla, no es su norma de fe, no es su manual. Ellos tienen su propio manual, con sus propias reglas, sus propios ideales, y establecen principios, establecen valores que van en contra de lo que Dios ha establecido, porque ellos consideran que en este tiempo es lo más indicado, lo más correcto para dar libertad a la personalidad del ser humano. Y vuelvo a la pregunta, ¿nosotros estamos de acuerdo? Nosotros quizás, ante todo este oleaje, vemos que hay posibles, porque hay casos que realmente tienen que llegar a este punto, porque es lo más indicado. Pero, ¿quién te dirige a ti? ¿Cuál es tu manual? Porque si vas a la palabra de Dios, te darás cuenta que el Dios soberano, creador de esta tierra, creador de tu vida, creador del hombre y de la mujer, estableció valores y estableció principios para que el hombre viva en armonía, agradando a Dios, sometiéndose a Él y aceptando los principios y los valores que tenemos en la palabra de Dios, los cuales en este caso dicen que el que da la vida es tu creador, tu Dios, tu Señor, y es el que determina cuándo esa vida se termina en esta tierra. Por lo tanto, hermanos, dos tipos de rebelión total contra Dios, a la autoridad de Dios, a lo establecido por Dios, que está llevando a este mundo cada día a una perdición mucho más total, porque lo vemos hoy en día. Este mundo va de mal en peor, va de mal en peor. Ahora reflexionemos sobre que tristemente esta apostasía, como hablé, hermanos, el domingo, ha tocado a la iglesia y la ha tocado en la actualidad,
y se manifiesta primeramente en un alejamiento. Recuerda los textos, segunda de Pedro, segunda de Tesalonicenses. Un alejamiento de la sana doctrina y de las enseñanzas principales de la Biblia para caer en falsas enseñanzas o en herejías. Falsas enseñanzas, herejías que nos están alejando porque las estamos aceptando de la sana doctrina. Segunda de Pedro, texto que hemos leído, vuelvo y lo cito, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, lo trae al presente, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, y mira los términos, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y podemos ver en el texto el peligro, hermanos, de la apostasía. Y es que esas enseñanzas entran en la iglesia de una manera sutil, encubiertamente. ¿Para qué? Para que esas enseñanzas, ese ofrecimiento, engañen a muchos, no unos pocos, engañen a muchos. Algunas de esas formas de apostasía en la iglesia que estamos viendo en la actualidad con mucha fuerza son las siguientes, y quiero enumerar unas cuantas para que la tengas en cuenta, porque es lo que estamos viviendo hoy. La primera, el evangelio o la teología de la prosperidad, una falsa doctrina, porque va en contra de la palabra, que ha crecido enormemente, con demasiada fuerza en estos últimos años, y que se enfoca principalmente en las posesiones materiales, en el bienestar físico y en el éxito en esta vida, en el ascenso laboral, éxito en los negocios, prosperidad en todos los aspectos. Y los seguidores, hermanos, de esta doctrina expresan que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para los cristianos, y que para alcanzar esto, las personas tienen que hacer pactos financieros con el Señor. Pacto financiero. Yo establezco un pacto financiero con Dios y Él está obligado a responderme, porque he establecido un pacto con Él. Pero este evangelio, hermanos, aunque pueda ser muy atractivo para muchos, porque atrae, engancha, tenemos que saber, hermanos, que verdaderamente está totalmente alejado de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que nos enseña la palabra, ya que la Biblia no dice que la voluntad de Dios, no dice sea que todos sean ricos, o que todos sean empresarios, o que todos tengan éxito financiero. La palabra no dice eso. La palabra de Dios nos declara que el deseo de Dios, el principal deseo con el cual, hermano, nos garantiza en la palabra que así será, es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno
y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere. Por eso hizo todo el beneficio de ese hombre, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa verdad les dará seguridad. Esa verdad les fortalecerá. Esa verdad les dará verdadera libertad. Nuestro Señor dijo claramente que no debemos permitir que nuestro corazón se llene de avaricia, creyendo que lo principal de la vida cristiana es el progreso financiero y los bienes materiales, que allí está el todo, que allí está el éxito, que allí está el progreso, que ese es el fin de la vida cristiana. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra lo va. Por eso quiero hablar despacio, porque tú tienes que tener en cuenta esto. Mira lo que nos dice el Señor. Estate atento, mirad. Cuidado con la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Cuidado con eso. Va mucho más allá. Va mucho más allá. La palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos muy cuidadosos en cuanto a lo que se llama pactos financieros, porque en la palabra no encontramos esa clase de cosas. Pactos con el Señor. Yo pacto con el Señor. ¿Quién soy yo para pactar con el Señor? Sino que Él nos invita a confiar en Él, a confiar que Él me cuida y que Él me provee todo lo necesario, porque es la provisión de mi Padre Celestial, que está atento a mi vida, pues soy su hijo. Mira lo que dice Mateo 6:31 al 33. No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas ansiosamente. Pero vuestro Padre, te habla a ti, hermano y hermana, que eres su hijo. Sabe de qué cosas tenéis necesidad. Él sabe, pero mira la invitación que te hace. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que nos hacen falta os serán añadidas. Pues es vuestro Padre, es vuestro Padre. Entonces vemos, hermanos, en estos textos, estos 3 puntos que hemos visto, que la tal llamada doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad es un movimiento contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ya Dios estableció su pacto con sus hijos. Yo no soy Dios para establecer pactos, y menos con Dios. El segundo movimiento, hermanos, es la doctrina de la confesión positiva. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que uno desea que pase, con la esperanza de que Dios la haga realidad, lo que yo deseo. Y lo confieso con esa esperanza de que Dios lo va a hacer realidad.
Las personas que enseñan esta doctrina afirman que las palabras tienen poder y que tienen poder espiritual, y que si decimos en voz alta y con autoridad las palabras correctas, con la fe correcta, podremos obtener entonces riquezas y salud, hasta incluso atar a Satanás, lograr cualquier cosa que queramos, porque es la confesión positiva. Por eso en la actualidad, hermanos, en muchas iglesias vemos esto en programas televisivos, en las redes sociales, y podemos ver, escuchar a líderes de toda clase, cantantes, predicadores y a cristianos en general expresando palabras como yo declaro, yo decreto, yo ato, yo arrebato, porque tenemos que hacerlo, tenemos que declarar con fe, en voz alta, tenemos que decretar, porque así será, tendremos que atar, porque se someten a mí, y tenemos que arrebatar, porque me pertenece. Y todo esto nos atrae, nos parece demasiado positivo, pero tenemos que comprender que esta doctrina es algo muy peligroso, ya que es una enseñanza que no está en armonía con las verdades de la palabra de Dios, sino que es un concepto de la tal llamada nueva era, lo que han llamado la ley de la atracción, según la cual una declaración o un pensamiento positivo atraerá una reacción positiva. La confesión positiva es un ejemplo, hermanos, de apostasía, pues deja a un lado totalmente la palabra de Dios y le exige o trata de imponer a Dios el cumplimiento de los deseos humanos. Prácticamente yo soy el Dios y le exijo al Dios creador que cumpla lo que yo quiero, lo que yo deseo. Es decir, la confesión positiva quita a Dios su soberanía, se la quita y la convierte o lo convierte en una especie de genio de la lámpara, ¿cierto? Que me sino frotarla, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? Y pedir el deseo y se realiza. Es más, con amplitud. Es decir, pone el hombre, pone al yo en lugar de Dios, por encima totalmente. Yo decreto, yo acto, yo. Pero la palabra de Dios nos declara que todo lo que pidiéramos al Padre, en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Escucha Mateo, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿cierto?, creed que lo recibiréis y os vendrá. Un texto muy atractivo, porque yo puedo, según esto, ¿cierto?, todo lo que yo le pida a ese Padre, creyendo con fe, lo voy a recibir, me vendrá. Pero se refiere a todo. Es ahí el punto. Se refiere a todo. Es todo aquello que vaya en concordancia o que esté de acuerdo, y ahí está el punto de todo, a la voluntad de Dios. Yo le pido a Dios creyendo, yo oro a Dios porque creo, tengo fe, pero está sujeto a la voluntad, no a mi voluntad, es a la voluntad del Rey soberano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa como conforme a mi deseo,
conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero, no, conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios que dice, Él nos oye. Él nos oye. No a nuestros caprichos, no a lo que yo impongo, no a lo que yo quiero. No, Él oye, pero es conforme a la voluntad de Él. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la forma como debemos orar, reconociendo la soberanía de Dios sobre mi vida, sobre nuestra vida. Lucas 11, verso 2 dice, y les digo, cuando oréis, y le dice a sus hijos, te dice a ti, me dice a mí, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad, como en el cielo, así también, donde estamos nosotros, en la tierra. Tu voluntad, Señor. Y Él mismo nos dio el mejor ejemplo de cómo debemos sujetarnos a la voluntad de Dios cuando clamamos por algo en nuestra vida. En Mateo 26, versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío. El Hijo se dirige al Padre, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase entonces tu voluntad. Hágase tu, no la mía. El Hijo al Padre, no la mía. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas que vemos, escuchamos, que oímos, ofertas, atractivos, cantidad de cosas. Hay que examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Y el tercero, hermanos, es el llamado Evangelio Light. Hoy en día también podemos darnos cuenta de que en muchos lugares, desafortunadamente, hermanos, se están apartando de la verdad del Señor, usando un evangelio suavizado, diluido, un evangelio como lo llaman light, es decir, un evangelio donde no se corrige el pecado, no se habla el pecado, no se llama al arrepentimiento del pecado, donde no se habla del infierno porque no tiene cabida, donde no se mencionan las consecuencias del pecado porque no puede ser, es decir, no se predica lo que enseña la Biblia, sino lo que agrada al oído de las personas, lo que agrada al oído, no lo que dice la palabra. Un mensaje totalmente diferente, que se ajusta, que se acomoda a las personas. Los que anuncian esto y sus, digamos, forma de hablar, por lo regular que son charlas motivacionales, donde enseñan cómo tú puedes alcanzar el éxito, cómo tú puedes hacer realidad tus sueños, tus metas, pero nunca confrontando al pecador con la realidad de la palabra de Dios, nunca confrontándolo. Las reuniones son como una especie de show, de espectáculo, llenos de música, colores, luces, pero sin lo principal, la palabra de Dios. Esas charlas van enfocadas en no alejar ni espantar a las personas, sino de que tengan una experiencia y una sensación que los haga sentir bien, felices, contentos en ese momento, pero sin compromisos, sin exigencias, sin un llamado a reconocer a Cristo como Señor y Salvador
de la vida, de sus vidas. Este tipo de cosas, este tipo, digamos, de movimiento, la palabra de Dios los llama los sensuales, como leímos. Es decir, que están enfocados en las emociones, en los sentidos, y no en una relación con Dios y el conocimiento de la palabra. En Judas, capítulo 17, versículo 17 al 20, recuerda que es un solo capítulo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tenemos que saber entonces que nuestro Señor Jesucristo nunca vino a predicar un evangelio suavizado. Tú sabes muy bien en la manera en que Dios habló, sino a demandar una vida de entrega y de compromiso con Dios. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero evangelio del reino que predicó nuestro Señor Jesucristo, primero que fue un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado. En Marcos capítulo 1, verso 4 encontramos que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: escucha, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Terminemos, hermano. El próximo martes continuaremos con este estudio, pero hemos tocado aspectos muy importantes que te animo a que tengas en cuenta. Hay un refrán que lo conocemos muy bien: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que escuchas es palabra de Dios. No todo lo que se afirme es palabra de Dios. Todo tiene que ser examinado mediante la palabra de Dios. Ahí tenemos todo el consejo de Dios. Y cuando tú miras todo el consejo de Dios, te darás cuenta que va en contra total de todas las enseñanzas que hoy estamos recibiendo. Acepta la palabra, recibe la palabra, vive la palabra, disfruta de la palabra. Que sea ella quien te dirija, que sea ella quien te gobierne, quien sea ella la que te guíe, y te darás cuenta que el Señor ha hecho una obra maravillosa, única, por tu vida. Ofreció su vida para el perdón de tus pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el evangelio del Señor. Ese es el evangelio de Dios. Deja que Dios liberte tu vida, pero permítelo fundamentando esa vida, tu vida, en la bendita palabra de Dios. Y Señor, gracias, porque tu palabra, fuente de vida, es la que me permite ver la verdad y la que me permite discernir la mentira y el error. Te rogamos, oh Dios, que esa palabra tuya, tu palabra, gobierne y dirija mi vida, para que cada día seamos mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos, mejores ovejas.
que ella sea la que me moldee, que ella sea la que nos transforme, que ella sea la luz en medio de tanta oscuridad en la cual estamos viviendo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El próximo jueves seguiremos con nuestro estudio del libro a los Romanos.